Guillermo Herrera Manríquez. En esta causa, en primera instancia, el ministro en visita extraordinaria, el señor Carroza, absolvió a Fernando Lauriani Maturana de ser autor del delito de homicidio calificado de Guillermo Herrera Manríquez, ocurrido en Santiago el 5 de mayo de 1975, y condenó a Luisa Durandín Villaseca y Miguel Krasnov Marchenko como autores del mismo delito a la pena de 10 años y un día de presidio. Se acogió la acción civil, pero no es discutido por los recursos. En el fallo de segunda instancia dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, se revoca en cuanto a la parte penal, en aquella parte que había absuelto al acusado Lauriani Maturana, y en su lugar se declara que queda condenado a la pena de 10 años y un día por el delito ya referido de homicidio calificado, y confirma en lo demás el fallo. Los hechos que se tuvieron por establecidos, que en primera instancia que no fueron modificados por la Corte de Apelaciones, son los siguientes. La Dirección de Inteligencia es creada, en junio de 1974 por decreto de ley 521, estaba al mando del fallecido teniente Manuel Contreras, y en su facultad estaba la de detener, extraer información bajo tortura y privar de libertad a las personas en centros clandestinos, todo en virtud de vivir en ese entonces un estado de excepción que justificaría perseguir a los supuestos enemigos del Estado, esto es, grupos políticos de izquierda, entre ellos miembros del MIR. Así las cosas, Guillermo Herrera Manríquez, de 28 años de edad, profesor de enseñanza media, militante del MIR, es detenido el viernes 3 de mayo de 1975 por agentes de la DINA en los alrededores de la comuna Estación Central, trasladado a un centro de detención de dicho organismo. Una vez encerrado sin derecho ni orden judicial en el centro clandestino de Villa Grimaldi, Herrera Manríquez fue interrogado bajo tortura y les manifiesta a sus captores que debía recibir una llamada telefónica de un contacto en el domicilio de su padre, razón por la cual los agentes le conducen hasta el inmueble de General Gana 671, Estación Central, donde se encontraba su padre, su cónyuge y un primo. Ramón Herrera Sepúlveda, Ruth Orieta Aedo y Carlos Jara Gómez, que son las tres personas que mencionaron, fueron testigos del deplorable estado físico en el cual se encontraba Herrera Manríquez, indudablemente por las torturas recibidas, y cómo luego los agentes le esposan a una cama de la vivienda sin poder hablarle, toda vez que los funcionarios de la DINA le informaron que se encontraba incomunicado. En esta situación, el encierro ilegal y de vigilancia permanente se le mantuvo durante los días sábado y domingo, tiempo en el cual, en los momentos en que interactuaron, le comunicó mediante gestos que los agentes le habían torturado. El 5 de mayo de 1975, a las 7 horas, cerca de las 7 horas, su estado de salud se agrava y la familia se percata al verle vomitar sangre y estar impedido de manifestarse mediante señas, ya que no podía moverse, aunque no presentaba ninguna lesión externa, lo cual lleva a su padre a comunicarlo a los agentes que lo custodiaban, quienes ante lo evidente de su empeoramiento deciden sacarlo de la vivienda con todas las pertenencias que pudieran involucrarlos, como también proceden a retirar todo armamento, llevándoselo de la casa con destino desconocido, ante lo cual la familia comienza a realizar averiguaciones y lo encuentran finalmente en el servicio médico legal. El informe de autopsia de Herrera Manríquez estableció que en su momento, como causa de muerte, una herida cortante cervical izquierda con compromiso vascular y anemia consecutiva de tipo suicida, consignando como hora de fallecimiento 5 de mayo a las 7:15, situación que las pericias posteriores no han podido confirmar ni instituir de manera fehaciente, menos constatar si la aludida herida fue autoinferida o efectuada por terceros. Finalmente, en consecuencia, lo que no admite duda alguno y se tiene como cierto es que la víctima fue detenido por agentes del Estado, quienes le interrogaron y torturaron de consecuencia de sus lesiones, muere privado de libertad y bajo la custodia de agentes de la DINA. Esto se calificó como homicidio calificado del 391 número 1 del Código Penal. Contra esta decisión se deduce primero recurso de casación en la forma y fondo por la defensa de Luisa Durandín Villaseca. La casación en la forma se sustenta en el número 9 del artículo 541 en relación a los números 4 y 5 del artículo 500 del Código Procedimiento Penal. Indica que no existe un raciocinio por parte del tribunal en orden a analizar los elementos de prueba y darles la debida coherencia, relacionando las declaraciones efectuadas por los testigos, peritos y funcionarios policiales, oficios, orden de investigar, circunstancias que valoradas armónicamente darían cuenta de la inexistencia de participación de Luisa Durandín. Pide anular el fallo y dictar sentencia de reemplazo que corresponda. También interpone la misma defensa, casación en el fondo, por las causales 1, 2 y 7 del artículo 546. Las normas que denuncia erróneamente aplicadas son los artículos 11, números 6 y 9, 15, 69, 103 y 391 del Código Penal,
488, número 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, 19, número 3 de la Constitución. Respecto a la causal primera, indica que se ha determinado que Durandín Villaseca es autora del delito, sin que se precise en qué términos lo fue, ya sea a través de una participación directa o por alguna figura del artículo 15 del Código Penal. No se visualiza cómo se logra encajar alguna responsabilidad en los hechos. Por otra parte, no se reconocen las atenuantes del artículo 103 y 11, número 9 del Código Penal. Respecto de la causal 2 del artículo 546, señala que en el peor de los casos, frente a estos hechos, estaría a un concurso de delitos de homicidio calificado y secuestro simple, y Durandín debió ser condenada solo por el último, por el secuestro. Y la causal séptima del 546 se funda en que, en síntesis, no se cumple ninguno de los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal al establecer la participación de la imputada. Pide declarar la nulidad del fallo y dictar sentencia de reemplazo en la cual se absuelva o en subsidio se aplica una pena ajustada a derecho. Segundo término, se usa casación en el fondo por la defensa de Miguel Krasnov Marchenko, por la causal primera del artículo 546, denuncia que no se estimó concurrente el atenuante del artículo 103 del Código Penal y 11, número 1 del Código Penal y 211 del Código de Justicia Militar. Pide invalidar el fallo y dictar sentencia de reemplazo que imponga la pena de 3 años y 1 día de presidio. Y por último, se deduce recurso de casación en el fondo en representación de Fernando Lauriani Maturana, por las causales 1 y séptima del artículo 546. Respecto de la causal primera, denuncia la infracción de los artículos 1, 15, número 1, 391, números 1 y 5 del Código Penal, 19 y 20 del Código Civil, 19, número 3 de la Constitución. Señala que Lauriani no tuvo participación en los hechos, se infringe el principio de tipicidad. Y respecto de la causal séptima, la vincula al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, explica que no existen en autos indicios reiterados y potentes que vinculen a Lauriani en la muerte de víctimas ni pruebas completas que ameriten el establecimiento de presunciones graves, múltiples, concordantes y que lleven a establecer su responsabilidad directamente a partir de los antecedentes reunidos. Pide declarar la nulidad del fallo y en el de reemplazo absolver a Lauriani Maturana. Esos son los antecedentes. Bien. ¿Puedo negar quién lo hace por el recurso? Primero parece que es el señor Morales. Sí, mire. Bien, lo escuchamos, señor Morales. Perfecto, muchas gracias, Vuestra Señoría, excelentísima. Con la venia de Vuestra Señoría, esta defensa viene a alegar en favor del recurso de casación en la forma y en el fondo que hemos interpuesto en favor de la sentenciada Luisa Durandín. Dado que nos encontramos frente a una causa muy interesante desde el punto de vista profesional, voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible en mi exposición, también por el tema de tiempo, solicitando desde ya, casi implorando, una revisión más detallada del recurso de casación que hemos presentado. Pues bien, luego de haber escuchado el excelente relato por parte de don Manuel, no hay duda alguna que nos encontramos frente a un hecho totalmente repudiable, horrendo, puesto que la víctima es detenida por agentes de la DINA, es torturada, fallece en oscuras circunstancias, aun cuando todos imaginamos el cómo falleció. La discusión que he tratado de centrar es que el tribunal debe fallar no con lo que pueda imaginar, sino con lo que las pruebas sean capaces de demostrar. Y es aquí donde puedo resumir la gravedad de todo este asunto, Su Señoría Excelentísima, puesto que el algoritmo que se utiliza en esta sentencia es bastante rudimentario, pues basta mencionar acá a la DINA como para que todos quede esa sensación de culpabilidad casi ipso facto, ignorando cualquier argumento en contrario, sin que podamos observar un análisis, un razonamiento en orden a determinar, entre otras cosas, por ejemplo, el sujeto activo, la conducta del presunto hechor, a fin de poder entender de cómo es que podemos culpar a alguien de la muerte de Guillermo Herrera y si es que esta conducta se puede encuadrar en un determinado delito. Ciertamente en su oportunidad presentamos sendos recursos de casación en la forma y apelación en contra de la sentencia que dictara el entonces ministro en visita don Mario Carroza, donde expuse ante la séptima sala de manera, creo yo, pormenorizada de todos los antecedentes que demostraban la total ausencia
de participación por parte de mi representada y con eso demostrar la inocencia. Se expuso, y así consta también en este recurso de casación, que la muerte de Guillermo Herrera es una cadena de lamentables hechos, donde, por ejemplo, en primer lugar tenemos que la víctima es detenida en Estación Central por agentes de la DINA, no ha sido, por cierto, no se ha podido determinar quiénes lo detuvieron allá en Estación Central. Posteriormente esta víctima es trasladada a Villa Grimaldi, donde es torturada. Tampoco hemos podido a lo largo del proceso determinar quiénes habrían participado de estas torturas a la víctima en Villa Grimaldi, y posteriormente esta víctima es detenida, es enviada hasta su domicilio, lugar en el cual es custodiada por agentes de la DINA y fallece a los días después, producto de las lesiones que lamentablemente sufrió a raíz de estas torturas. Por lo tanto, cómo el tribunal puede sostener que precisamente los encargados de custodiar en el último eslabón que acabo de comentar a la víctima son precisamente aquellos responsables de la muerte y de todo este largo camino que sufrió Guillermo desde su detención, es algo complejo del cual el tribunal no ha dado razón, no ha dado causa justificada y no ha entregado los detalles de cómo podemos dar respuesta a esa pregunta, a esa interrogante. Es por ello que cuando presentamos este recurso de casación en la forma respecto al 541 número 9, lo que tratamos de dar cuenta es que aquí se da una vulneración puntualmente al número 4 y 5 del Código de Procedimiento Penal. Quizás adelantándonos un poco a lo que expresarán del otro lado, de que respecto al recurso de casación no tiene mucho sentido, acá no se trata únicamente de que las motivaciones del fallo no sean del gusto de esta parte, puesto que ya el solo hecho de recurrir demuestra que el fallo no es de nuestro gusto, sino que acá lo central es que dichas motivaciones que deben constar en la sentencia deben ser fundadas a fin de que cualquier persona pueda entender que las acusaciones que se han formulado en contra de ella, cómo están y cómo inciden en su persona. Por ejemplo, hay muchas preguntas que no han sido respondidas tanto en la sentencia de primer grado como en la segunda, como por ejemplo, quién o quiénes realmente son los verdaderos responsables tanto de la detención y posterior muerte de Guillermo. ¿Qué injerencia, que es un punto súper medular que tiene la investigación, qué injerencia tiene el grupo Halcón en todo esto? ¿Qué personas derechamente estuvieron presentes en la custodia? Todas esas preguntas no han sido probadas, no han sido acreditadas, porque lamentablemente, en lo que respecta a mi representada, el único elemento probatorio que se ha sostenido a lo largo del tiempo para poder acreditar algún tipo de participación con mi representada es un reconocimiento fotográfico, reconocimiento que esta parte ha tratado de mostrar en todas las instancias correspondientes, que es un procedimiento irregular, casi ilegal y arbitrario, como voy a tratar de exponer, el cual se realiza fundamentalmente a dos testigos, a Ruth Aedo y a Carlos Jara, sin que exista otro elemento de prueba que, unido a estos reconocimientos fotográficos, pueda darle armonía y sostener una determinada participación de mi representada. Por ende, cuando tratamos de fundamentar nuestros recursos, damos cuenta que en definitiva no ha sido posible doblegar aquel principio de inocencia, puesto que mi representada nunca cumplió labores operativas, no participó de esta agrupación vampiro que es la que está involucrada en este hecho, no trabajó con Krasno, que es la persona que se menciona en reiteradas oportunidades como a cargo del operativo, no trabajó con Osvaldo Romo, que es otro de los nombres que se menciona de manera reiterada, sino que por el contrario, todos los antecedentes que incluso nosotros acompañamos, solicitamos como diligencia, daban cuenta que mi representada trabajó en la agrupación Lautaro, que trabajó bajo el mando de Juan Morales, que cumplía labores administrativas en un edificio en las Torres de San Borja, allá en Avenida Portugal, y acompañamos medios de prueba como por ejemplo, que no fueron solicitados por el tribunal, como la hoja de vida calificada de mi representado, la cual consta a fojas 481, y dimos cuenta que mi representada ingresa el 1 de enero de 1974 como un carabinero auxiliar de la oficina, y es por ello que podemos entender que efectivamente, tal como consta de los demás medios probatorios, mi representada siempre ingresó a cumplir labores de oficina. Era una Lola, como se dice, era una joven recién de 18 o 19 años que había ingresado a la DINA y que cumplía, como por su falta de expertise, labores de oficina.
Entonces, la discusión que se viene y la pregunta es, ¿por qué no hemos de creerle a esta acusada? ¿Por qué su relato está en desmedro de los otros medios de prueba que existen? Y la verdad es que no hay ningún elemento de peso que pueda destruir o desmoronar la presunción de inocencia. Y, por ejemplo, su señoría excelentísima, hay una situación muy relevante, puesto que empezamos a incorporar y a solicitar diversas diligencias, y entre esas diligencias hay un informe policial muy relevante que fue totalmente desestimado por tanto en primera instancia como en segunda. Es el informe policial 4772 de fecha 2 de septiembre del año 2016, donde la PDI, la brigada que está a cargo precisamente de esta situación, vierte la conclusión respecto de todas estas diligencias que nosotros hemos solicitado. Y si se me permite leer un parrafito, su señoría excelentísima, dice dice su señoría que de las indagaciones vertidas por Escobar, Fuentes, Orellana de la Pinta, Navarro, estos son contestes en indicar que Luisa Durandín se desempeñó en el cuartel de la Torre 5, ubicado en la remodelación de San Borja, integrando la brigada Lautaro, a cargo del entonces capitán Juan Morales Salgado. Asimismo, se descartan labores de índole operativa mientras estuvo en la Torre 5. Por ende, vuestra señoría excelentísima, es posible advertir que esta causal que nosotros estamos alegando es totalmente procedente, pues que no ha sido extendida en la forma dispuesta por la ley. Se ha vulnerado esta situación del artículo 500, número 4 y número 5, puesto que efectivamente no se extendió, no se fundamentó, no hubo un raciocinio de cómo podemos determinar que esta persona es culpable de un determinado hecho, y obviamente no existió razonamiento alguno, ni una mención respecto a todos los puntos que esta parte trató de demostrar y poder acreditar la inocencia de mi representada. Por temas de tiempo, solamente me voy a centrar en el recurso de casación con el número 7 del 546, su señoría, excelentísima. Y en esa parte, el error de derecho que configura la causal que nosotros hemos alegado es aquella que se da por establecida la participación criminal de mi representada por medios de prueba que, por cierto, carecen de la entidad necesaria para ello, junto con atribuirle una determinada responsabilidad que ciertamente no se encuadra en el tipo penal. Creo, su señoría excelentísima, que no fueron tomadas en consideración aquellas exigencias requeridas para constituir presunciones judiciales, pues esencialmente estas no fueron múltiples, no fueron graves, no fueron precisas y fundamentalmente no fueron directas, ya que estas perfectamente podrían haber concluido o podrían haber conducido a conclusiones totalmente diversas como las que llegó el tribunal de primera instancia y de segunda, en el sentido de que mi representada habría tenido algún grado de responsabilidad. Y cuando se trata de justificar la responsabilidad de mi representada, lo único que se menciona es que ella ha sido reconocida en este reconocimiento fotográfico, donde ha sido situada como una de las personas, particularmente como la mujer que participa en la custodia de Guillermo Herrera mientras se encontraba en el domicilio. Y esta diligencia, su señoría excelentísima, es sumamente relevante. Primero, porque es el único medio probatorio para inculpar a mi representada, y por otro lado, porque traté de demostrar que esta diligencia de reconocimiento fotográfico adolece de muchas falencias. Y para ello acompañé un protocolo interinstitucional de reconocimiento de imputado que ciertamente está vigente desde el año 2013 a la fecha, donde en su oportunidad trabajó Paz Ciudadana con la Fiscalía. Del otro lado han tratado de argumentar de que este protocolo interinstitucional es solo aplicable para el nuevo sistema procesal penal, pero existe jurisprudencia, el mismo Tribunal Constitucional así lo ha decretado, que ciertos principios del nuevo proceso penal, por cierto, pueden ser y deben ser aplicados en el antiguo sistema, con tal de que ello vaya en resguardo de los derechos tanto de la víctima como de los imputados. Y en este caso, este protocolo nos da cierta pauta de ciertos puntos mínimos que deben realizarse en un reconocimiento de imputado y no se respetaron. Por ejemplo, que fue una de las críticas graves que hice, de que este protocolo nos da cuenta de que cuando se realiza un reconocimiento fotográfico, previamente debe haber una descripción previa del sospechoso. Y si revisamos la declaración tanto de Ruth Aedo como del señor Jara, en ningún momento entregan descripciones de los
supuestos hechores. Y esta descripción es sumamente relevante porque así podemos demostrar la necesidad de comprobar anticipadamente que la víctima o los testigos efectivamente se encontraban en una posición de reconocer al sujeto. Y esa situación no se da en este caso. Por ejemplo, en este protocolo también se da cuenta de que las fotografías que deben acompañarse deben ser similares, del mismo género, del mismo rango etario, y las fotografías que se exponen es como no recuerdo el concepto, pero literalmente un set de fotografías que no tienen un sentido alguno, ya que no existen distractores, por ejemplo, no, las fotografías que se acompañan no fueron de la época de ocurrencia de los hechos. ¿Qué es eso? Una de las situaciones también gravísimas, ya que se acompaña una fotografía de mi representada casi cuando ella es, cuando termina sus funciones. Por lo tanto, no se acompaña cuando esto ocurrió. Yo acompañé diversas fotografías de mi representada para esa época, 73, 74, 75, para que así se pudiese hacer una diligencia acorde a la descripción que presenta mi representada y fueron ignoradas. Y lo más relevante, su señoría, es que los mismos funcionarios que estuvieron a cargo de toda esta investigación fueron los mismos que realizaron la diligencia de reconocimiento. Por lo tanto hay una situación de sugestibilidad, puesto que posiblemente los mismos funcionarios podrían haber inducido a que las personas reconozcan a quienes ellos consideran como efectivamente los responsables. Por lo tanto, cuando empezamos a ver cómo se gestan estos reconocimientos fotográficos, el hecho de que los mismos personas que han reconocido a mi representado reconocieron por un lado a una persona que fue declarada absuelta, declaran reconocer a una persona que se demostró que ingresó a la DINA después de 10 años, como es el caso de Mario Villagrán Vasconsuelo, quien fue reconocido por estos testigos, y se logró demostrar a través de documentos que también esta parte demostró que Mario Villagrán recién ingresó a la DINA 10 años después. Por lo tanto, se reconoce también a un funcionario que fue José Molina, quien para la época de los hechos tenía 15 años de edad. Por lo tanto, ¿qué valor tiene ese reconocimiento fotográfico con todas estas falencias en el procedimiento y con todas estas falencias que presentan los mismos reconocimientos al reconocer a personas que no corresponden? Es la pregunta y la interrogante de por qué eso no fue considerado y valorado para demostrar que efectivamente mi representada es inocente. Hay distintos medios probatorios que vuestra señoría podrá revisar a lo largo del recurso de casación que demuestran que mi representada efectivamente trabajó en esta brigada, trabajó bajo el alero de Juan Morales, y así consta en los informes policiales, por ejemplo, de Fojas 515, el de Fojas 1530 y 1542, como así también las declaraciones de testigos como por ejemplo don Marcelo Escobar Fuentes, de don Claudio Orellana de la Pinta, de doña Orfa Saavedra Vázquez, de doña Teresa Navarro y de don Sergio Escalona Acuña, todos ellos funcionarios que efectivamente reconocen en distintas modalidades que trabajaron en la DINA y que participaron en la creación o conformaron el grupo Lautaro o la agrupación Lautaro, que es precisamente la agrupación en la cual mi representada se desempeñó. Reconocen todos estos testigos que esta agrupación estaba al mando de Juan Morales, que se ubicaba en las Torres San Borja, y al unísono todos estos testigos reconocen que mi representada Luisa Durandín, por lo menos en los tiempos que ellos pertenecieron a dicho grupo, Luisa Durandín siempre trabajó como secretaria y siempre trabajó en esta agrupación Lautaro. Por lo tanto, para poder culminar, vuestra señoría excelentísima, a mi representada no le ha cabido participación en estos hechos, ya sea como autor, cómplice o encubridor en estos hechos investigados, por la ausencia de todos estos medios probatorios antes mencionados, y resulta imposible sostener esta acusación precisamente por falta de coherencia de estos medios probatorios. No hay pruebas suficientes que hagan constar o probar la participación, ya que si bien es cierto, existen dos diligencias de reconocimiento fotográfico que sitúan a mi representada Luisa Durandín en el lugar de los hechos, creo que he demostrado a lo largo de la investigación que tales reconocimientos son completamente irregulares, y lo digo con respeto y con responsabilidad.
Esta situación, sus señorías, incluso da cuenta de que se ha vulnerado el debido proceso en la presente causa, puesto que se ha llevado a cabo un reconocimiento fotográfico totalmente alejados de las buenas prácticas que permiten darle valor, vigor y correspondencia a dicha diligencia. Como resultado, se reconocen a personas que tenían 15 años a la época de los hechos, como lo dije respecto a José Molina, se reconoce a una persona que ingresa a la DINA 10 años después, como fue el caso de Mario Villagrán, y se reconoce a personas que para la época ni siquiera trabajaron en la DINA, como fue el caso de Héctor Carrasco Sanzana. Por lo tanto, todos estos ejemplos demuestran de manera nítida que estos reconocimientos al menos se encuentran viciados. Por lo tanto, todos estos medios probatorios, vuestra señoría, permiten al menos generar aquella duda razonable de que mi representada puede existir la posibilidad de que no participó en estos hechos. Y esa duda razonable fue totalmente desestimada por el tribunal casi de manera caprichosa, puesto que no fueron debidamente analizados todos estos antecedentes que nosotros demostramos. Por lo tanto, finalmente creo que este perjuicio que existe en contra de mi representada, de vincularla a este determinado hecho, demuestra no tan solo la incoherencia y la incongruencia de los medios probatorios, sino que también, por otro lado, demuestra que existe una multiplicidad de elementos que demuestran de manera clara que mi representada ha manifestado la verdad de los hechos y ha manifestado, conforme a estos medios probatorios, que es inocente, que no ha participado de los hechos que se le ha imputado una determinada responsabilidad. Es por lo anteriormente expuesto que agradezco el tiempo de vuestra señoría y solicito en definitiva se anule la sentencia impugnada y se dicte la respectiva sentencia de reemplazo, solicitando revisar todos los antecedentes que he expuesto en el recurso de casación de manera muy lata. Es todo por esta parte, muchas gracias. Pero quiero que pida en definitiva. Que se anule la sentencia, su señoría, y se dicte la sentencia de reemplazo, declarando que diga que mi representado es inocente, que se le absuelva de los cargos formulados por el entonces ministro en visita a su señoría. Correcto, muchas gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta, señor abogado? Usted afirma que uno de los testigos de descargo, que dicen que su defendida ingresó a la DINA 10 años después de haber ocurrido los hechos. Eso me parece extraño porque a esa época, un hecho público y notorio, ya la DINA no existía. Exactamente, lo que pasa es que el testigo José Mario Villagrán, de acuerdo a la hoja de vida que se acompañó, aparece que en el año 84 supuestamente habría ingresado a la entonces diluida DINA, que después con posterioridad pasaba a llamarse otra organización. Lo relevante, su señoría, es que esa persona que fue reconocida, Mario Villagrán, en definitiva, a la época en que ocurrieron los hechos... Quería que aclarara, entonces, usted sostiene que ese testigo entonces ingresó a un organismo de seguridad 10 años después, no a la DINA necesariamente. 10 años después sucedería, que fue la persona que reconocieron. Bien. Doña Karen Valenzuela, por el procesado Lauriani. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de esta excelentísima sala, inicio alegatos en representación de don Fernando Lauriani Maturana. Esta defensa, sus señorías excelentísimas, y en honor al tiempo, vamos a reducir el alegato a fin de que podamos terminar esta audiencia el día de hoy. Recurre de casación en contra de la sentencia dictada por la séptima sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, que estuvo por revocar el fallo del ministro instructor don Mario Carroza, que había absuelto a mi representado, el señor Lauriani Maturana, de los cargos formulados en principio. En base a esto, la Ilustrísima Sala decide condenarlo a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias legales, en calidad de autor del homicidio calificado de la víctima de autos Herrera Manríquez. Importante, su señoría, el antecedente que acabo de mencionar. El ministro instructor, señor Mario Carroza, en su investigación y en su lata investigación, decide efectivamente absolver a mi representado, el señor Fernando Lauriani Maturana, en razón precisamente de que señala él en su sentencia que le cabe la duda razonable a este tribunal de la participación del señor Fernando Lauriani Maturana en los hechos en los que se le imputaba principalmente. ¿Y por qué se produce esta duda razonable? Porque efectivamente, como lo señaló mi colega que me antecedió,
los fundamentos por los cuales se le acusaba a él como uno de los autores de este delito era precisamente este reconocimiento fotográfico que hace la testigo Ruth Aedo. Pero este reconocimiento fotográfico, que rola a fojas 1120 con respecto a mi representado, no es en su totalidad, sino que lo es en un 80%. Además de esto, en su testimonio, la señora Ruth Aedo señala como custodio a mi representado, el señor Laureani Maturana, quien habría estado en la casa de la víctima custodiándola durante algunos días y que se hacía esta custodia en compañía del señor Iturriaga Newman. Antecedentes que para el ministro instructor, conocedor de muchos episodios de estas causas en los que en varios estados, precisamente me defendió el señor Fernando Laureani Maturana, ya le hacía extrañeza toda vez que a él le constaba que efectivamente Iturriaga Newman jamás trabajó en la brigada a la que pertenecía Fernando Laureani Maturana. Por lo tanto, difícilmente podrían haber ido los dos efectivamente a hacer custodia, entendiendo además que Iturriaga Newman ocupaba un cargo jerárquico de mayor relevancia e importancia en la llamada DINA en aquellos años, y mucho menos iba a ir a hacer custodia con Fernando Laureani Maturana. Otro antecedente importante, su señoría es excelentísima, que es conocido por algunos de los integrantes de esta sala que han llevado estos episodios como ministro instructor, es que el señor Fernando Laureani Maturana era conocido dentro de la DINA como el estorbante, porque efectivamente la agrupación a la que él pertenecía era una agrupación secundaria, así lo han señalado distintos episodios llevados por el ministro Fuentes Belmar, llevados por el ministro Mario Carroza, donde Lorenz y sus demás superiores jerárquicos lo señalaron como el estorbante, toda vez que era una persona que efectivamente al cumplir labores secundarias dentro de la DINA a sus 21 años de edad no era de mucha relevancia ni de mucha importancia dentro de la DINA. De hecho, él más que nada hacía labores investigativas de menor grado, por tema de disposición en aquella época, como ya se sabe del compartimentaje que tenía la DINA, efectivamente se le nombra llamado jefe del grupo llamado Vampiro, pero efectivamente su señoría es excelentísima, el cargo de jefe propiamente tal en sí no era desarrollado en la cabalidad como eso simplemente se expresa la palabra jergamente como jefe. Conocido también sus señorías ilustrísimas por distintos episodios que conoció esta sala, es que mi representado jamás recibió órdenes del señor Krasnov. Él dependía directamente del señor Morembrito. Y en los antecedentes que se tuvieron a la vista, y que en definitiva son los antecedentes fundantes, tanto de la absolución de primera instancia como de la condena en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, quedó de manifiesto que fue la brigada o fue la unidad del señor Krasnov Marchenko la que efectivamente fue la que intervino en el secuestro y, bueno, los lamentables hechos ocurridos con la víctima de autos. Importante también, sus señorías excelentísimas, para esta parte, señalar que los argumentos por los cuales la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago decide revocar el fallo de primera instancia dicen relación precisamente con la declaración de mi representado, y es ahí donde esta defensa considera que efectivamente hay una infracción a las leyes reguladoras y efectivamente nos entrega a nosotros la posibilidad de recurrir de casación, toda vez que con estas fotografías de un supuesto reconocimiento en un 80%, de la declaración de un testigo que dice parecerse al señor Laureani, y de las declaraciones de los testigos presenciales que señalan que efectivamente la víctima fue detenida por agentes de la DINA, no por el señor agente de la DINA, don Fernando Laureani Maturana, no, por agentes de la DINA. No queda especificado efectivamente quiénes fueron los que detuvieron y quiénes efectivamente fueron los que lo custodiaron. Con estos antecedentes, la Ilustrísima Corte de Apelaciones construye, en definitiva, lo estipulado en el artículo 488 del Código Procesamiento Penal, Procesal Penal, y en definitiva señalan que se construiría esta presunción que le permitiría establecer que a mi representado le conlleva un grado de participación, y no algún grado cualquiera, sino que el grado de autor del delito, por el cual, en definitiva, del delito de homicidio de la víctima de auto. Habiéndose dicho esto, sus señorías ilustrísimas, sus señorías excelentísimas, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago no considera, ni valora, ni le da valor probatorio alguno a todos los elementos que acompañó esta defensa, tanto
en la causa llevada por el ministro instructor, el señor Mario Carroza, que fueron elevados a la Ilustrísima Corte, señalando que efectivamente existen otros antecedentes que fueron presentados por esta defensa que precisamente corroboran lo contrario, como por ejemplo, que la brigada a la que pertenecía o la que trabajó el señor Lauriani Maturana nunca tuvo una relación directa con el otro supuesto reconocido que sería don Raúl Iturriaga Newman. Cuando se cita la declaración del testigo Carlos Alberto Jara como uno de los testigos que efectivamente reconocería a mi representado, eso no es tal. Don Carlos Alberto Jara Gómez dice solamente que fue detenido por agentes de la DINA. No señala ni reconoce a don Fernando Lauriani Maturana. Tampoco se consideró que efectivamente fue el grupo Halcón, que estaba comandado efectivamente por Krasnov, quien habría sido el que actuó y que detuvo efectivamente a la víctima de auto. Se señala además, sus señorías excelentísimas, un vehículo que sería el vehículo que efectivamente habría intervenido en el traslado de la víctima de un lugar a otro, en circunstancias, porque aquí hay que tener presente que la víctima se le detuvo, se le llevó a un centro de detención clandestino, se le torturó y nuevamente se le devolvió a su domicilio donde se le tuvo custodiado por algunos días, se entiende según lo que se ha establecido por la sentencia de primera instancia a fin de que entregara cierta información o cierta documentación. Ese vehículo que interviene en esto, sus señorías excelentísimas, se probó en la causa que no era efectivamente el vehículo que manejaba el señor Fernando Lauriani Maturana. Por lo tanto, al criterio de esta defensa, la presunción con la cual la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago construye en base a otras presunciones, no permite hacer la plena prueba que efectivamente nos permita considerar que mi representado tiene algún grado de responsabilidad en los hechos imputados, y menos, sus señorías excelentísimas, en calidad de autor. Señor Fernando Lauriani Maturana ha declarado en distintos procesos, uno de los más emblemáticos que ya fue visto por esta excelentísima Corte en los 8 de Valparaíso, una causa donde en verdad, y en todas las causas donde él ha tenido que declarar, él no tiene problema en reconocer los lugares en los que ha estado. Él ha contado su vida militar. El relato y su declaración de la vida militar no puede ser considerada un reconocimiento efectivo de haber cometido hechos punibles. En esta razón, esta defensa es que considera que, en definitiva, al vulnerarse el numeral séptimo del artículo 546 en relación con el artículo primero del Código Penal. Porque tenemos un hecho punible, sí, efectivamente tenemos un hecho punible, pero ¿es efectiva la atribución de responsabilidad penal que le estamos haciendo al señor Fernando Lauriani Maturana? Al entender de esta defensa, sus señorías excelentísimas, no se cumpliría con ese requisito en la sentencia dictada por la séptima sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Y sí estaría cumplido por la sentencia dictada por el ministro instructor, el señor Mario Carroza, quien estuvo por absolver a mi representado de estos cargos. Asimismo, sus señorías excelentísimas, existen antecedentes que efectivamente prueban que mi representado, a la fecha de la comisión de estos delitos, no estaba en condición ni en el grupo operativo que efectivamente intervino en estos hechos. De tal forma y de tal suerte que después de una lata investigación, esta es una causa que se inició en el año 2010, su señoría excelentísima, y que sale con sentencia y se dicta sentencia en el año 2017, el señor ministro Carroza no llega a la convicción de que mi representado efectivamente haya tenido algún grado de culpabilidad. Y no digo con esto, porque quizás mis contradictores lo podrán decir, que el señor Fernando Lauriani Maturana no tenga condenas. Sí, sí las tiene, y en causas en las que muchas veces él ha reconocido su grado de participación. Pero esta, su señoría excelentísima, no es una de esas. No se puede considerar un grado de culpabilidad en base a presunciones construidas de otras presunciones. Estaríamos infringiendo el debido proceso y efectivamente las normas reguladoras de la prueba. Por esta razón, sus señorías excelentísimas, y por los argumentos esgrimidos y los cuerpos legales citados, esta defensa solicita que se anule la sentencia dictada por la séptima sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, mediante la cual se absuelve al señor Lauriani Maturana de los cargos de autor en grado de consumado del homicidio calificado de la víctima de actos. Es todo cuanto puedo alegar.
Bien terminados los alegatos de esa parte. Listo. Le corresponde alegar contra el recurso a doña Paulina Zamorano por el programa de Derechos Humanos. Muchas gracias, su señoría. Con la venia de su señoría excelentísima, comparezco en representación del programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, solicitando a esta excelentísima Corte, su señoría, que rechace los recursos de casación en la forma y de fondos deducidos por las defensas de los condenados en atención a documentos muy breves que paso a exponer, haciendo presente también a esta excelentísima Corte que reduciré también el tiempo de alegato en atención al tiempo. En primer lugar, me referiré al recurso de casación en la forma que fue interpuesto por la defensa de Luisa Durandín, fundada la causal contemplada en el artículo 541, número 9, en relación con los artículos 500, número 4 y 5 del Código de Procedimiento Penal, y la defensa señala en su escrito de casación, y así también lo hizo ver presente en la audiencia del día de hoy, de que existiría una total ausencia de medios probatorios que vinculen a su representada con los hechos de la causa, aunque después continúa en el mismo escrito de casación señalando de que solo se consideraron algunos antecedentes paupérrimos, deficientes y artificiosos en relación a algunos reconocimientos fotográficos. Es decir, plantea su señoría en este recurso de casación en la forma que no existen los medios de prueba y luego afirma de que estos sí existen pero que son deficientes. Entonces pareciera ser de que no se pone de acuerdo en relación a lo que está solicitando en su escrito de casación. Y a este respecto, sería en el considerando 23º de la sentencia de primera instancia, el tribunal adquirió convicción de participación culpable de Luisa Durandín, teniendo en consideración una serie de elementos probatorios, eso sería reunido en los motivos 7º, 8º, 9º, su señoría, y 10º de la sentencia, como por ejemplo las declaraciones de Carlos Jara Gómez y de Ruth Aedo Cañón, esta última cónyuge de la víctima, y quienes no solamente, su señoría, reconocen como la persona que estuvo custodiando a la víctima, sino también la relacionan con una de las agentes que sacó del inmueble a la víctima cuando éste ya se encontraba en una situación deplorable de salud. Y esto también fue confirmado por el Tribunal de Segundo Grado, su sería, que rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Luisa Durandín, también un recurso de casación en la forma, y no porque la defensa podía meramente recurrir de apelación, su sería, sino porque en opinión de su sería ilustrísima, el fallo de primera instancia se encontraba bien fundamentado, analizando los motivos que sirvieron de base para condenar a Luisa Durandín. Y agrega, su sería, considerando quinto, y si me permite, eso sería excelentísima la lectura textual de lo que señala el Tribunal de Segunda Instancia. Sí, puede hacerlo. Muchas gracias. Muy breve, su señoría. Sí, muy breve, su señoría. Señala que lo cierto es que lo alegado escapa del control de legalidad, señala, de este tipo de recursos de derecho estricto, pues no se marca en ninguna consecuencia perentoria de origen legal, sino que más bien en aspectos propios, señala, de la valoración del juez de fondo. Incluso más, el tribunal señala de que no correspondía a través de un recurso de casación en la forma, que es un medio, insiste, un medio extraordinario y de derecho estricto, entrar a ponderar la pertinencia o no de las premisas del tribunal de primera instancia, es decir, si son acertadas o equivocadas las valoraciones que hace el tribunal de primera instancia, sino que lo que persigue es supervisar y vigilar el veredicto que contenga justamente estas consideraciones, lo que sí ocurre en el presente caso. Por tanto, su señoría, no es que no existan los considerandos o los motivos que tuvieron los jueces del grado para condenar a Luisa Durandín, sino que los que existen, y tal lo señaló también la defensa en estrado, lo que ocurre acá es que más bien pareciera ser, su señoría, que no le parece la forma de argumentar y de ponderar los elementos probatorios que existen en el proceso, cuestión que claramente escapa del recurso de casación en la forma. Y así lo ha señalado este excelentísimo tribunal, sin ir más lejos, la causa Rol 45-911 del año 2016, señala que justamente la finalidad de recurso de casación en la forma no es ponderar la razonabilidad de otras posibles conclusiones, verificar si el razonamiento empleado ha sido o no arbitrario, ni menos enmendar los errores o falsas apreciaciones que pueden incurrirse en la señalada tarea. Eso es lo que señala la excelentísima Corte Suprema, tal como esta Corte tiene obviamente mucho conocimiento. Y posteriormente la sentencia de segunda instancia, en el considerando 11º,
señala su señoría y tiene por entonces establecida la participación de Luisa Durandín en razón, su señoría, de los variados elementos probatorios que existen en el proceso que permitió el Tribunal de Primera Instancia entonces formarse la convicción de participación. Su señoría, el hecho de que haya pertenecido a la agrupación Lautaro, el hecho tal como lo ha señalado la defensa, de que a la época de los hechos se encontraba cumpliendo funciones en la Torre 5 de la remodelación de San Borja, que su jefe haya sido Juan Morales Salgado, su señoría, y que cumplió trabajos meramente administrativos, su señoría se contradice, su señoría, con lo que justamente consta dentro del proceso. Y sin ir más lejos, su señoría, efectivamente quizás ella formó parte de la agrupación Lautaro, eso yo no lo pongo en duda, y que efectivamente cumplió funciones en la Torre 5 de la remodelación de San Borja, efectivamente. Pero eso no obsta, su señoría, de que en determinadas ocasiones agentes de otras agrupaciones hayan cumplido funciones junto con la agrupación Halcón y la agrupación Águila. En efecto, la agrupación Halcón y la agrupación Águila eran los que estaban a cargo de la represión del MIR durante el año 74, 75, pero también la agrupación Sucería Halcón no hizo el trabajo sola, también se sirvió de agentes de otras agrupaciones. En este caso, precisamente, Sucería a cargo también de agentes de la agrupación Lautaro, tal como se probó en los hechos en la causa de primera instancia, Sucería, ratificado también por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, y también su señoría se prestó colaboración desde la agrupación Vampiro, cuyo jefe era justamente Fernando Lauriani, su señoría. Por otra parte, la defensa interpuso un recurso de casación al fondo, fundado en el artículo 546, fundado en las causales establecidas en el número 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, las que a todas luces, su señoría, son incompatibles entre sí, no obstante de que la defensa no argumentó, su sería en estrado, ni tampoco en el escrito de casación, de qué manera son compatibles ambas causales. En efecto, la causal contemplada en el numeral número 1 supone que la sentencia calificó el delito con arreglo a la ley, mientras que el numeral número 2 se dispone que hubo un error de la ley, porque la sentencia es una calificación equivocada de delito, y así lo ha señalado esta excelentísima Corte Suprema en su reiterada jurisprudencia, que ambos son incompatibles. Por lo anterior, sucede en honor al tiempo, no me referiré a los argumentos que esgrimió la defensa en torno a estas causales, esto es, la supuesta determinación errónea de la participación de Luisa Durandín, así como también la invocación del artículo 11, número 9 del Código Penal, lo que a todas luces también sucedería es una cuestión que debe ser valorada por los jueces de grado y no es objeto de recurso de casación en el fondo. Por último, la defensa también recurrió de casación en el fondo, fundado en la causal contemplada en el artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal, argumentando una vulneración del artículo 488 de este mismo código en relación con los artículos 15 y número 10 del Código Penal. Y cabe precisar, eso sería tal como lo indicaba este excelentísimo tribunal, que no basta con mencionar o citar dicho artículo en bloque, sino que es preciso circunscribirlo a los numerales 1 y 2 del artículo 488 y fundamentar por qué las presunciones que sirvieron para condenar no se fundan en hechos reales y probados, y por qué no serían múltiples y graves, su señoría. En razón de estos antecedentes, vengo a solicitar entonces que se rechace el recurso de casación interpuesto por la defensa de Luisa Durandín. Por otra parte, la defensa de Fernando Lauriani interpuso un recurso de casación en el fondo, fundado, su señoría, en la causal contemplada en el artículo 546, número 1, también en relación, número 1, en relación con el artículo 15, número 1 del Código Penal, esto es, los que toman parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa. Sin embargo, la defensa, su señoría, no indica por qué habría un error de derecho en calificar a Lauriani como autor, sino que solo indica que no existirían antecedentes en el proceso que lo permitan calificar de esta manera, ni tampoco señala que haya antecedente un concierto previo. Sin embargo, eso sería en la sentencia de segunda instancia, entre los considerandos 14º en adelante, se hace cargo de una serie de elementos probatorios que permiten tener por acreditada su participación. Es por ello, sucedería que también solicito que se rechace el recurso de casación en el fondo fundado en el artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal en relación con el artículo 488, que en esta oportunidad la defensa efectivamente lo interpone en razón del artículo 488, número 1 y número 2 del Código de Procedimiento Penal, pero sin embargo me gustaría referirme, su señoría,
no obstante de que el Tribunal de Segunda Instancia se hace cargo de todos estos elementos probatorios, de que no solamente sirvió para imputar de responsabilidad a Fernanda Lauriani el hecho de reconocimiento fotográfico que hace la cónyuge de la víctima, doña Ruth Aedo, sino que también consta su declaración indagatoria, que consta fojas 965 y 1033, en virtud del cual él reconoce que no solamente era jefe de la agrupación Vampiro, sino que también esta era una agrupación que servía de apoyo, y que servía de búsqueda de militantes del MIR, y de apoyo a las agrupaciones Halcón y de la agrupación Águila, que estaban a cargo justamente de reprimir a los militantes del MIR. Él hace este reconocimiento. Y también el hecho de que la defensa usuaria diga de que el jefe directo de Fernando Lauriani era justamente Marcelo Morén Britton, está justamente reconociendo de que Fernando Lauriani y su señoría, su relación directa era con el jefe de la agrupación Caupolicán, cuyo jefe era el jefe máximo de las distintas agrupaciones, como la agrupación Halcón, la agrupación Águila, Vampiro, etc. Pero también existe una serie de declaraciones, eso serían los dichos de Ramón de Herrera Sepúlveda, los dichos de Carlos Jara Gómez, los testimonios de testigos de oída, su señoría, como doña María Teresa Herrera Manríquez y Rolando Herrera Manríquez. También está la declaración de Alicia Alvarado Vistoso, quien estuvo detenida en Villa Grimaldi, respecto de la cual ella es interrogada en relación a la víctima, y reconoce que quien la interroga respecto a la víctima es justamente Fernando Lauriani, y así eso sería, existe una serie de antecedentes que permiten tener por establecida su participación. Por último, sucedería, y para terminar, Miguel Krasnov también sucedería, interpone un recurso a casación, en el fondo fundada la causa contemplar el artículo 546 número 1 por infracción del artículo 103 del Código Penal, y algo que también sucedería hace presente la defensa de Luisa Durandín, y simplemente sucedería tener en consideración justamente lo que ha señalado esta excelentísima Corte Suprema en su reiterada jurisprudencia, en el sentido de reconocer, su señoría, que la prescripción de la acción penal y la media prescripción comparten los mismos fundamentos jurídicos, esto es el transcurso del tiempo, siendo contrario justamente a las regulaciones de jus cogens, que rechazan la impunidad y la imposición de penas que no son proporcionales al crimen que se cometió. Así también sucedería, lo ha señalado la Comisión Interamericana en el informe de fondo 13.054 respecto al caso Benito Vega y otros, en virtud del cual se señala de que la aplicación del 103 a los casos de las graves violaciones de los derechos humanos es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. En razón de estos argumentos muy breves, diría que traté de resumir y exponerlo más sucintamente, es que entonces solicito a esta excelentísima Corte Suprema que rechace los recursos de casación en la forma, así como también los recursos de casación en el fondo interpuestos por la defensa de los condenados, y los condene, su señoría, a penas que sean ejemplificadoras al crimen que se cometió. Muchas gracias, su señoría. Don Francisco Bustos, por una hora creyente. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, alega abogado Francisco Bustos por doña Ruth Aedo, don Haroldo Herrera Aedo, don Horacio Herrera Aedo y doña María Teresa Herrera Manríquez, que son cónyuge, hijos y hermana de quien fuera la víctima, instando por que se rechacen todos los recursos de casación presentados en contra de la sentencia porque la misma no es nula. Señoría, yo también voy a reducir mis alegaciones, descansando en parte en lo que se ha señalado por quien me antecedió, y voy a hacerme cargo de los recursos en el orden en que fueron presentados. Señoría, en primer lugar, y respecto del recurso que se presentó por Luisa Durandín, respecto de la casación en la forma, en primer lugar, este mismo recurso, con algunas diferencias, pero en lo sustancial el mismo recurso, y eso puede leerse, fue presentado ya ante la Corte de Apelaciones por las mismas causales, y respecto de esto, señoría, para evaluar este recurso tenemos que ver si el fallo se expresa por sí mismo, y en este caso el fallo dice todo lo que se espera que debiera decir. En este caso se señalan medios probatorios, se señala la forma en que se ha determinado la participación criminal de la víctima, y una de las constantes que podemos ver tanto en este recurso como en el de la defensa de Fernando Lauriani es que se critican
las pruebas de reconocimiento fotográfico, señalando que no serían precisas, pero de acuerdo a lo que hemos escuchado acá, es precisamente lo contrario. En aquellos casos en que solamente había reconocimiento fotográfico, pero las demás evidencias no fueron suficientes, esas personas o bien ni siquiera fueron procesadas o existieron, en su caso, otro tipo de resoluciones. Pero en aquellos casos en que la prueba fotográfica permitía apoyar junto a pruebas documentales, junto a otro tipo de evidencia la convicción, es que se procedió contra esos imputados. Por lo tanto, yo creo que es al contrario. Esta prueba fotográfica, precisamente apoyada de las demás, es que ha servido para el reconocimiento de los imputados. Señoría, entonces, respecto del recurso de casación en la forma, yo descanso en lo que se dice en la sentencia de segundo grado, porque efectivamente están todos los elementos que se echan de menos en el fallo. Y respecto del recurso de casación en el fondo, en primer lugar, en estrado solamente se defendió una de las causales, pero en los hechos se presentaron reclamos por 4 causales y muchas de ellas incompatibles. En primer lugar, la primera causal pide absolución, pero en el mismo recurso dice, en el peor de los casos, solamente tuvo intervención como custodio. Y eso, una persona que tiene intervención como custodio, perfectamente configura una hipótesis de coautoría. Es decir, de aquellas personas que pueden considerarse autores, sea por haber tomado parte de la ejecución del hecho, impidiendo o procurando impedir que se evite, o bien de aquellas personas que, concertadas para la ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él. Por lo tanto, señoría, ya esa sola admisión refleja la debilidad en la propia tesis de la defensa. Luego, aquí también reafirmamos que nadie fue condenado por el solo reconocimiento fotográfico y que al contrario, el procedimiento no tiene esa falencia. Después, señoría, existe una segunda causal que es de por sí incompatible con la absolución, que es la alegación de la prescripción gradual, que, como vuestra señoría ya sabe, es improcedente en crímenes imprescriptibles. Incluso al decir del profesor Mañalich, esa interpretación es una aberración jurídica. Esta segunda causal está en la página 38 del recurso y por lo tanto es contraria, es contradictoria con la absolución. En un recurso de casación no pueden plantearse hipótesis a título subsidiario. Luego hay una tercera causal, también a título subsidiario, que es la irreprochable conducta, no, perdón, es la defensa, es la atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal, ahí está la página 48 y siguientes del recurso. Luego hay una cuarta causal donde se invoca aquella del 546, número 2 del Código de Procedimiento Penal, donde se alude a un concurso de delito, esto en la página 49, y luego además se reclama por el 546, numeral séptimo. Por lo tanto, señoría, creemos que el recurso, por un lado, tiene defectos en materia de forma, aquí por las causales contradictorias, pero que además los antecedentes de hecho permiten dar cuenta que la señora Luisa Durandín no era solamente un agente de escritorio, que esta además es una defensa bien conocida, todos los agentes de la DINA en su minuto dijeron que eran simplemente agentes de escritorio, cumplió un rol operativo. En segundo lugar, la estructura y el funcionamiento de la DINA no era tan rígido, muchas veces, como lo señaló quien me antecedió, algunos agentes podían prestar apoyo a otras brigadas, a otros grupos operativos, y en tercer lugar, y solamente como un comentario, el Tribunal Constitucional de un tiempo a esta parte ya ha rectificado y ha dicho que ellos en ningún caso pueden hacer interpretaciones generales sobre la forma de aplicar el derecho, sino que solamente pueden entrar a decidir la inaplicabilidad o no de una norma, pero ellos no pueden señalarle a los tribunales de justicia cómo interpretar otras reglas y menos de modo general y obligatorio. Entonces, eso respecto de los recursos presentados por la defensa de Luisa Durandín. Y respecto de la defensa de Fernando Lauriani, también tenemos varias cosas que decir. En primer lugar, señoría, los antecedentes del proceso permiten respaldar perfectamente que aquí, en este caso, él tuvo participación, y además de los antecedentes que realzó, digamos, mi colega de la Unidad Programa de Derechos Humanos, me gustaría centrarme
en las declaraciones de doña Alicia del Carmen Alvarado Vistoso. Estas se encuentran en fojas 1146, fojas 1190 y siguientes. Ella fue detenida justamente por la Brigada Vampiro de la DINA para que entregara a Guillermo Herrera Manríquez, que tenía por nombre operativo Diego, y en este caso participó Fernando Lauriani, y ella conoce a esta persona que en su momento solo se hace llamar Pablo, que sería, digamos, Fernando Lauriani Maturana, que era además el jefe de este grupo. Por lo tanto, el grupo Vampiro tenía interés en la detención de Guillermo Herrera Manríquez, desde luego, para ahí poder detener a otras personas. Además, señoría, en estos hechos no podemos olvidar que se repite un modus operandi que ha sido ya común de Fernando Lauriani Maturana. Señoría, en este caso, la casa de la víctima es invadida. Señoría, en este caso consta además que los agentes aquí no tuvieron ningún respeto por ninguno de los ocupantes. Los agentes reían, escuchaban la radio, con mucho volumen, sin ningún tipo de respeto. Y eso también lo hemos visto ya en otros modus operandi de Lauriani. De hecho, él finalmente cae cuando, en otro episodio, en el de los hermanos Andrónicos Antequera, él entrega su camisa para que la planchen y ahí venía su tifa. Entonces, este tipo de práctica la hemos visto en estos agentes. Y aquí también se da otra cosa, que tan convencidos estaban de su impunidad que ellos son vistos por las víctimas. Tenemos a 2 víctimas que directamente los pueden reconocer fotográficamente y que también experimentaron el saber que uno de sus seres queridos estaba ahí, había sido torturado físicamente, estaba muriéndose y no podían hacer nada al respecto, lo cual de por sí nos habla de la naturaleza cruel, incluso sádica, de este tipo de delitos. Por lo tanto, señoría, los testimonios que acabamos de señalar, los reconocimientos fotográficos, la pertenencia a la Brigada Vampiro, son todos elementos que nos permiten afirmar que en el presente caso está bien determinada la participación criminal de Fernando Lauriani en estos hechos. Señoría, respecto del actuar de la DINA, aquí estas son cosas que están bien determinadas, y como un último punto me hago cargo del recurso de la defensa de Miguel Krasnov Marchenko. Aunque ellos finalmente no concurrieron a alegar en estrados, también todas las causales invocadas deben rechazarse. Son las mismas defensas que hemos escuchado una y otra vez, y que las mismas en realidad, como también mi colega lo señaló, no son verosímiles respecto de Krasnov. Y estas penas deben confirmarse. Existe un deber de sancionar proporcionalmente crímenes de lesa humanidad. Lo ha dicho el jurista Oliver Wendell Holmes. La ley amenaza con ciertos males si uno hace ciertas cosas. Si se persiste en hacerlas, la ley debe infligir estos males con el objeto que sus amenazas continúen siendo creídas. Eso es todavía más pertinente respecto de delitos de lesa humanidad, respecto de los cuales existe este deber de sancionar proporcionalmente, que se ha señalado, entre otros, por el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de Chile de febrero del año 2022, donde concurre con estas apreciaciones. Por lo tanto, señoría, creemos que los recursos, ya para cerrar, tienen defectos formales, tanto por el tipo de causales que son señaladas. También estos recursos tienen problemas en el fondo y no se ajustan a lo que es la realidad de estos hechos. Señoría, por eso deben rechazarse los recursos presentados por las defensas de los 3 sentenciados en esta causa, y en definitiva debe confirmarse que la misma no es nula, para que por fin estos hechos ocurridos ya hace más de 47 años puedan tener justicia, especialmente para los familiares de la víctima y especialmente para doña Ruth Aedo, quien estuvo ahí y quien tuvo que ver cómo, en definitiva, don Guillermo era asesinado, había sufrido tortura sin poder hacer nada al respecto. Doy por terminadas mis alegaciones. Muy bien. Resta, por la Asociación de Familiares y Ejecutados Políticos, el alegato del abogado señor Yuri Vázquez. Muchas gracias, señor presidente.
con la venia de su señoría excelentísima, también vengo a presentar alegatos por la parte querellante de la Agrupación Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, y tal cual lo han señalado quienes me han precedido, yo también procederé a reducir mis alegaciones, haciéndome parte de lo planteado precedentemente por mis distinguidos colegas, ¿no es cierto?, tanto el representante de las víctimas como la representante del Estado y el programa. Su señoría, mis alegaciones evidentemente son en contra de los recursos de casación deducidos por las defensas, en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por la séptima sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando desde ya que se tengan por desestimados dichos recursos por las razones que paso a señalar. En primer lugar, respecto de la casación deducida por la defensa de Fernando Lauriani Maturana, es preciso señalar que, contrariamente a lo que plantea la parte recurrente, la convicción a que llega el sentenciador es absolutamente consistente y no contiene errores ni en los hechos, ni mucho menos en el derecho, para resolver su participación como autor en el delito de homicidio calificado respecto de la víctima de autos. ¿Ya? Su señoría, de sus propias declaraciones, en primer lugar, se tiene por establecido que formaba parte de la DINA en Villa Grimaldi como ayudante del jefe de la Brigada Caupolicana, el mayor Marcelo Morenbrito, y luego como jefe del grupo Vampiro, ejerciendo labores operativas. ¿Ya? Y aquí quiero detenerme, su señoría, porque si nosotros hiciéramos efectivo caso de las alegaciones que permanentemente se presentan en este tipo de causas, tendríamos que la DINA simplemente estuvo compuesta solo por funcionarios de oficina, solo por funcionarios que cumplían labores administrativas, lo cual sabemos que efectivamente no es así. ¿Ya? La DINA formó parte de un aparato organizado, una estructura jerarquizada de poder, cuyo objetivo era la represión por todos los medios posibles de la oposición a la dictadura militar, incluyendo crímenes de lesa humanidad, los crímenes más horrendos que se pueden cometer y que son los mayores sancionados, ¿no es cierto?, por el ordenamiento jurídico no solo nacional, sino que internacional, ¿ya? Internacionalmente. Y en ese sentido, su señoría, Fernando Lauriani realizaba interrogatorios a los prisioneros, ¿ya? No es un secreto para nadie la cruenta forma en que la DINA interrogaba a los prisioneros durante la dictadura militar, ¿ya? También el sentenciador, su señoría, señala y da por cierto los dichos de Ramón Herrera Sepúlveda, padre de la víctima, testigo presencial de su detención ilegal y secuestro. Los dichos de Carlos Jara Gómez, también testigo presencial, de Ruta Edo Cañón, viuda de la víctima. Todos contestes en que Guillermo Herrera fue secuestrado por un vehículo con personas de civil que se identificaron como agentes de la DINA, y todos quienes dan cuenta de haberlo visto con evidentes señales de tortura y posteriormente muerto. Pero sobre todo, su señoría, y tal como han señalado quienes me han precedido, existe un reconocimiento fotográfico incontestable que hace Ruth Aedo Cañón respecto de Lauriani, al indicar que es la persona que llegó a su domicilio para el secuestro de Guillermo Herrera, y además, esto sumado a las declaraciones de Alicia del Carmen Alvarado, quien fue detenida el 5 de mayo de 1975 y fue conducida a Villa Grimaldi, donde es, al igual que todas las víctimas que pasaron por ese recinto de horror, es interrogada, es sometida a tortura y reconoce a Lauriani como parte de sus aprensores, ¿ya? Justamente quienes fueron integrantes de esta brigada vampiro de la DINA, quienes la interrogan directamente por la víctima Guillermo Herrera. Su señoría, la prueba en este caso es contundente, es consistente y no aparece de ninguna manera que el fallo haya vulnerado ninguna de las leyes que la regulan, ninguna de las leyes que regula la prueba, y por lo tanto el establecimiento del hecho como la participación de Lauriani se encuentran absolutas, se encuentran completamente acreditadas, y por lo mismo el recurso deducido por su defensa, señoría, debe rechazarse, pues efectivamente el condenado ha tomado parte directa en la ejecución del hecho. El condenado, su señoría, es autor del hecho. Para el caso de la condenada Luisa Durandín,
también es necesario tener presente que existen pruebas indiscutibles de su participación directa en los hechos, estos hechos que revisten el carácter de secuestro, de tortura, de homicidio alevoso de Guillermo Herrera. Nuevamente, Carlos Jara Gómez, testigo presencial, la reconoce sin ningún asomo de duda. Ruta Edo la reconoce, y no solo eso, como efectivamente consigna el fallo de primera instancia, señoría, describe Ruta Edo las conductas reiteradas que la hacen partícipe a Luisa Durandín, partícipe indudable del secuestro y asesinato de su marido, ¿ya? Por ejemplo, el haberlo custodiado durante 2 noches seguidas, ¿ya? Y como bien señaló el colega que me precedió, en el inmueble, en el domicilio de la víctima, ¿ya? Fue la única persona, la única mujer presente en el retiro de la víctima por parte de los agentes, un hecho que es absolutamente notable para tener por determinada su participación en estos hechos, ¿ya? Incluso Ruta Edo la reconoce señalando que un detalle que es muy particular y específico, ¿ya? Que fue quien entró a la casa a buscar armas que eran pertenecientes a los agentes del aparato represivo, ¿ya? Por lo tanto, su señoría, en consistencia incluso con lo señalado con el informe fiscal que rola a Fojas 2916, informe que es contundente en señalar que corresponde confirmar la condena impuesta sobre la encausada, es que señala esta parte, su señoría está querellante, que acá también hay plena certeza respecto de en el sentenciador, hay plena certeza en la sentencia que está fundada en elementos probatorios concretos respecto a lo mismo que el caso anterior, de la existencia de los hechos, de la creación del riesgo, de la puesta en peligro del bien jurídico vida humana y de la realización de los actos de Luisa Durandín en ese peligro. Por lo tanto, señoría, tenemos necesariamente que concluir que se configura su participación directa en calidad de autora del delito. Y por lo mismo, en el mismo caso que Fernando Lauriani, al no vislumbrarse, al no aparecer ninguna infracción de derecho que incida en lo dispositivo del fallo, y mucho menos que este fallo haya sido extendido, perdón, que este fallo no haya sido extendido de conformidad a la ley, ni con ausencia de medios probatorios, como alegan los recursos, es que el fallo de la Ilustrísima Corte también en este caso se encuentra absolutamente ajustado a derecho. Por último, su señoría, también quisiera señalar algunas cuestiones referidas al recurso de casación deducido por las defensas que se refieren a la no aplicación del artículo 103 del Código Penal, esto es la prescripción gradual de la pena, y en principio respecto a la alegación de que la sentencia habría incurrido en la causal de casación del número 1, artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es imponer una pena más grave de la correspondiente al cometer un error de derecho, ¿no es cierto?, calificando las atenuantes de mala forma al no estimar concurrente esta atenuante calificada del artículo 103, es necesario, su señoría, como siempre en estos casos, señalar que en principio la prescripción gradual de la pena es una institución no solo de la misma naturaleza jurídica que la prescripción general, sino que se corresponde directamente con ella y no únicamente por los efectos jurídicos, sino que por la misma correlación que existe entre los elementos que la conforman a ambos, ¿ya? De hecho, señoría, como bien ustedes sabrán, es facultativa en su aplicación porque se remite expresamente a las normas de determinación de la pena y no a las materias sustantivas, ¿ya? Y por lo tanto, este beneficio va a proceder solamente en aquellos casos en que esté corriendo, en los casos en que la hipótesis que se requiere sea estricta e inevitablemente para su aplicación, que se trate de un caso, de un delito que esté en vías de prescribir. Y este fundamento de hecho para la atenuación de la responsabilidad que se exige para la aplicación de la llamada media prescripción, no se puede considerar en atención a la gravedad y sobre todo al reconocimiento en la normativa internacional y en la limitación a la soberanía respecto de estos horrendos crímenes contra la humanidad. La jurisprudencia, señoría, lo ha reconocido. Podemos mencionar acá el
caso Barrios Altos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se refiere expresamente tanto a las instituciones de amnistía como de prescripción, considerándolas ambas absolutamente incompatibles con las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, o, como ha señalado esta misma Corte Suprema en causa número 20.506 de 2016, estableciendo que las mismas razones que existen para negar la aplicación de la prescripción a un delito de lesa humanidad son las que corresponden para rechazar la solicitud de aplicación de la prescripción gradual, porque justamente se trata de crímenes, de delitos de lesa humanidad, delitos como el secuestro, delitos como el homicidio, ¿no es cierto?, cometidos por estas estructuras organizadas de poder, que revisten indudablemente el carácter de imprescriptibles y cuyo fundamento por lo mismo es extensivo a la media prescripción. El fundamento de rechazar la prescripción general se extiende a la media prescripción. También en sentencia del 26 de febrero de 2015, causa rol 22.343-2014, esta misma sala también ha establecido que por aplicación de las normas del derecho internacional y que porque la media prescripción como causal de extinción de la responsabilidad penal se funda en el transcurso del tiempo como el elemento que justifica su aplicación, es totalmente improcedente aplicar tanto la prescripción total como la prescripción parcial, la prescripción gradual, porque la primera alcanza necesariamente a la segunda. No hay razón entonces para reconocer que al mismo tiempo que se habilita para reducir la sanción por estos crímenes, por estos hechos sancionados por el ordenamiento penal chileno y, como ya me referí, también por el ordenamiento humanitario internacional. Por lo tanto, ninguna de las instituciones resulta procedente a aplicar en ninguno de estos ilícitos, ¿ya?, en ninguno de estos crímenes. Por lo tanto, señoría, nosotros esta parte encontramos que la solicitud de la recurrente respecto a tener como error de derecho la omisión de la aplicación del artículo 103 del Código Penal no tiene ningún sustento, y todo lo contrario, esa omisión justamente se encuentra estrictamente apegada a derecho, y no hay ninguna razón para acoger las casaciones deducidas por la defensa. Cierro con esto mis alegaciones, su señoría, solicitando que por los fundamentos que acabo de expresar se desestimen todos los recursos de casación, tanto en forma como en fondo, y se confirme la sentencia de segunda instancia. ¿Ya? Con esto termino y agradezco a sus señorías excelentísimas. Bien, terminada la vista de la causa. Muchas gracias. Buenos días, señorías. Hasta luego.